Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 11. Exploración de mazmorras. Una rata gigante estaba de pie y mordisqueando un poco de carne podrida. La criatura estaba en una especie de corredor hecho de piedra. Algunas antorchas a los lados iluminaban todo el lugar. De repente, la criatura se animó, notó algo en la distancia y emitió un gemido agudo. Flecha de maná. La criatura no pudo cerrar la boca a tiempo cuando una flecha azul hecha de energía la atravesó. Salió por el otro lado y se conectó con la pared antes de evaporarse en el éter. Un grupo de 4 personas se acercó. En el frente había una mujer grande y musculosa con piel marrón. No llevaba mucha protección, pero su cuerpo parecía una estatua de mármol. Era bastante musculosa y sus músculos abdominales estaban saliendo para que otros los vieran. Justo a su lado había una chica de pelo blanco con orejas de lobo puntiagudas. Sostenía 2 largas dagas y mientras caminaba se podía ver una cola blanca y tupida siguiéndola. Era mucho más baja que la persona grande en el frente, lo que la hacía sobresalir cuando los dos caminaban uno al lado del otro. En la parte de atrás, había una pelirroja con una armadura de cuero marrón y un lazo sobre su hombro. Tenía un carcaj lleno de flechas y estaba siguiendo a las otras 2 chicas en el frente. Justo a su lado estaba el miembro más bajo del grupo, un chico de aspecto joven con cabello castaño y ojos verdes llamado Roland. Estaba recibiendo palmaditas en el hombro por esta señora de arco que tenía una amplia sonrisa pegada en su rostro. Buen golpe allí, chico, sacó esa rata de una vez. Este era el nuevo grupo del que Roland formaba parte y hoy era el primer día de su expedición a las mazmorras. Esta era solo el área de entrada, así que las chicas querían ver qué podía hacer. Decidió usar su hechizo que tenía el mayor poder de golpeo. Consumió más maná que el hechizo básico del perno de maná y necesitó un tiempo de lanzamiento más largo. Pero gracias a sus reservas de maná y su alta inteligencia, esto no fue un problema. Su habilidad de encantamiento subía de nivel junto con sus hechizos, por lo que se volvían progresivamente más poderosos. Era solo una rata de mazmorra de bajo nivel, esa cosa es más débil que un duende, nada de qué alegrarse. Roland se encogió de hombros mientras el grupo caminaba. Ja, creo que es tímido. Las 2 chicas habladoras que eran Rebecca y Sail se rieron de la respuesta. Reina permaneció vigilante y caminó al timón de la fiesta. Tenía la clase de explorador junto con la clase de ladrón. Roland podría haber jurado que la vio olfateando el aire. Es realmente un lobo. Tal vez solo un perro de caza en su lugar. La niña era parte de la raza de las bestias. Esta raza se dividió en varias tribus que en su mayoría permanecieron separadas de las demás. Había varias razas de bestias, felinas, escines e incluso las que se parecían a los lagartos. Incluso aquellos tenían variaciones en ellos, como las personas que estaban más cerca en apariencia de los leones y los de los tigres. Debido a la apariencia variada que tenía esta raza, era difícil para ellos llevarse bien. Es tu primera vez aquí, Roland, puede que no lo sepas, pero esta no es realmente el área de mazmorras que los aventureros como nosotros exploramos. Roland miró el pasillo, era ancho para caber en un camión en él. Han estado caminando a través de un par de esos que le hicieron pensar que sería una de esas mazmorras laberínticas. Es por eso que sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la luz que venía de lejos. Cuando el grupo salieron a un espacio abierto que parecía un bosque selvático. Bienvenido a la mazmorra real, este es el primer piso. Becky proclamó mientras sostenía ambas manos en sus caderas. El área del bosque era realmente gigantesca, incluso había algo parecido a un sol sobre ellos. Roland no sabía qué decir, no esperaba esto por lo que había leído, solo sabía que este tipo de mazmorras tenían pisos o niveles. Se imaginó que eran más un laberinto de pasillos con habitaciones un poco más grandes aquí y allá, pero aquí teníamos un espacio gigante que probablemente tenía un par de kilómetros de ancho. Este es el primer nivel de Carven Dungeon, se llama Emerald Wilderness. Este es el coto de caza para los aventureros clasificados como nosotros. Los niveles continúan hasta el 10, en ese nivel tienes que vencer al jefe de la mazmorra. Aunque tienes que hacer una cita con el gremio y tener la suerte de que nadie más lo robe. ¿Robarlo? Roland preguntó mientras entraba en el primer nivel de mazmorra. El suelo y la hierba se sentían normales como si estuviera pisando un bosque real, pero podía sentir que el maná aquí era un poco peculiar. Sí, el jefe tarda una semana entera en reaparecer. Algunos grupos o gremios de aventureros fuertes acapararán el espacio del jefe para obtener recursos. Oh, eso tiene sentido. Roland respondió que eso probablemente sería algo que haría. Si era como en los juegos, los jefes probablemente dejaron caer algunos artículos o materiales raros. Si pudieras acaparar esos recursos para ti mismo, podrías ganar bastante dinero. Era natural que los de arriba trataran de acaparar los recursos por sí mismos. Eres bastante habladora hoy, Becky, presumiendo frente a nuestro pequeño Goblin Slayer aquí. La gran dama sonrió mientras empujaba algunos arbustos hacia un lado mientras continuaban caminando. La chica parecida a un lobo todavía estaba en el frente olfateando el aire. La chica pelirroja se sonrojó un poco mientras miraba en dirección a su miembro del grupo. Roland solo se rió entre dientes mientras caminaba junto a ella. Oye, solo estoy siendo un buen aventurero senior aquí. Enemigo. Mientras hablaban, Roland escuchó una voz desconocida. Venía del frente y pertenecía al miembro del grupo de la niña lobo. Sonaba bastante lindo y agudo, también tenía un tinte de somnolencia que la hacía sonar somnolienta. Para que ella pueda hablar. Su rastreador se movió hacia un lado mientras Sail se movía hacia el frente. Ella sostenía un martillo a 2 manos bastante grande que probablemente pesaba más que él. Todos se pusieron en sus posiciones, que consistían en 2 chicas en la parte delantera y él junto con Becky en la parte posterior. Algunos arbustos en el frente comenzaron a crujir y pronto un monstruo cargó, yendo directamente hacia la persona más cercana.
El monstruo parecía un gran jabalí. Era mucho más grande y musculoso que un jabalí normal, sus colmillos eran más gruesos y largos. También tenía púas óseas que salían de su columna vertebral. Emitió un rugido feroz mientras cargaba contra Sayla. La mujer grande no vaciló mientras agarraba su martillo con ambas manos y logró bloquear el camino del monstruo. La bestia jabalí golpeó la empuñadura del martillo. La chica que lo sostenía se dobló bajo el peso y se deslizó ligeramente hacia atrás. Sus músculos se hincharon y Roland pudo ver sus venas saliendo mientras evitaba que la bestia avanzara. Los otros no eran pasivos, mientras que el monstruo estaba ocupado con el guerrero del grupo. Una daga se hundió en su costado. En el momento en que el monstruo miró a la persona que le insertaba dagas, una flecha se alojó en su ojo. El golpe final fue dado por un martillo gigante que rompió el cráneo de la criatura en pedazos. Su hocico liberó un chorro de sangre carmesí que cubrió los arbustos cercanos cuando el monstruo murió. Has ganado 5 puntos de experiencia. La voz anunció que había ganado algo de experiencia. No necesitabas matar directamente a un monstruo si estabas en una fiesta. La experiencia se distribuiría entre los miembros del grupo. Solo había un límite. Los miembros del grupo no podían estar demasiado separados en niveles o niveles. Una persona de nivel 1 no obtendría ninguna XP si estuviera junta en un grupo con una persona de nivel 2. Este mundo similar a un juego aparentemente tenía algunas contingencias contra la nivelación de poder. Incluso si alguien en el nivel 2 o nivel 3 cortara las extremidades del monstruo y dejara que alguien de un nivel inferior realizara la muerte, esa persona no obtendría ninguna experiencia. Era como si el sistema supiera distinguir entre esto. Esta fue también la razón por la que Roland también ganó solo 5 puntos XP esta vez. Realmente no hizo nada en esta batalla además de mirar a las chicas balancear sus armas. Debido a este sistema de contribución, la mayoría de las personas festejaban con otras en los mismos niveles. Supongo que ni siquiera tengo un turno. Roland dijo mientras las 3 chicas se ocupaban rápidamente del enemigo en cuestión de segundos. Miró el cadáver con su sentido de maná y señaló un punto en el pecho antes de hablar. Tiene una piedra de maná allí mismo. Las chicas miraron al niño y luego al monstruo. La niña lobo hundió su daga en el lugar que estaba señalando y descubrió que realmente estaba allí. Mira, te dije que sería útil, podemos ahorrar tanto tiempo con esto. Rebecca aplaudió mientras corría hacia Roland y le daba un abrazo. Sintió una armadura de cuero presionando su cara que no se sentía tan bien. La niña tampoco olía tan bien, la higiene en este mundo era regular. Simplemente se quejó mientras su rostro se quemaba en el cuero. Dejó que la niña se divirtiera, al menos demostró que podía ser útil de otras maneras además del combate. La piedra de maná era más grande que la que encontró en los goblins, era más comparable a una que tendría un líder goblin. Supongo que los monstruos aquí son más fuertes, supuestamente tiene algo que ver con la densidad de maná en estas mazmorras. Este no fue el final de su trabajo, el arquero y la niña lobo sacaron sus cuchillos y comenzaron a trabajar en los restos del monstruo. Roland solo miró con interés. Principalmente cazaba duendes y jabalíes ocasionales, por lo que nunca se molestó tanto con los cuerpos. Estos aventureros más experimentados comenzaron a destripar el cadáver y tomar cosas como los colmillos y los picos que tenía en la espalda. Estos colmillos y púas que podemos vender más tarde, se usan para algunas armaduras o ingredientes de alquimia. El cuero también se puede usar. Becky dijo que mientras cortaba a la bestia derrotada, había notado que el joven estaba mirando todo con atención. No vamos a tomar la carne, ¿verdad? La niña negó con la cabeza ante la pregunta. No, esta carne monstruosa es bastante dura, sería difícil de cocinar y sabe a mierda. Roland asintió con la cabeza, ya que eso tenía mucho sentido, ¿quién querría comer algo así? Aún así, algunas personas comían carne de monstruo. La carne de los monstruos no era tóxica ni nada, pero era en su mayoría difícil de preparar debido a que las estadísticas aumentaban la densidad muscular. Permanecieron en un lugar. La gran dama junto con Roland siguieron observando mientras las otras 2 chicas recogían los materiales utilizables. Después de que terminaron, Roland notó que la niña lobo sacó una bolsa de aspecto negro. No era tan grande y por eso se sorprendió cuando el cuero y los colmillos fueron empujados dentro sin ningún problema. Ja, ¿es la primera vez que ves uno? Esa es una bolsa especial que tiene un encantamiento mágico de almacenamiento. Puedes meter tanto en este chico malo. Rebecca parecía bastante engreída mientras miraba la bolsa. Era uno de esos artículos de almacenamiento espacial que a los aventureros les gusta usar. Este fue cuidadosamente comprado después de un año de trabajo por este partido. Incluso después de un año, la bolsa que compraron las chicas era bastante pequeña. El espacio interior estaba ligeramente por debajo de los 2 metros cúbicos. Sé de ellos, se llaman bolsas espaciales o bolsas de almacenamiento. Simplemente no he visto una en mucho tiempo. Había visto algunos de estos tipos de bolsas en la casa noble, aunque no tuvo tiempo suficiente para atrapar una. Siempre fueron llevados por los sirvientes de mayor estatus. Tuvo la suerte de robar esa clase y no quería forzar su suerte. ¿Cuánto cuesta uno así? Tuvimos suerte y lo conseguimos de un aventurero retirado, fue todo un robo para 5 monedas de oro pequeñas. Las más grandes pueden costar 10 veces más, incluso una como esta pasa principalmente de 7 a 10 monedas de oro pequeñas. Roland asintió, ya que también quería comprarse uno de esos para el futuro, pero no tenía suficiente y estaba ahorrando dinero para el futuro. Las chicas lograron hacer todo en 10 minutos. Esas hábiles rebanadas de cuchillo deben haber sido el trabajo de alta destreza y algún tipo de habilidad para despellejar. El grupo se adentró más en la mazmorra, se encontraron con más jabalíes de aspecto similar y esta vez incluso Roland pudo contribuir. La experiencia adquirida al participar activamente fue mucho mayor. Fuente de toda magia, presta atención a mi llamado. Que tu fuerza sea mía y protege lo que considero digno. Escudo de maná. Una burbuja de escudo de maná azul apareció alrededor del tanque del grupo ayudándola en la defensiva. Las chicas estaban un poco sorprendidas, pero la magia logró detener al monstruo jabalí en seco nuevamente. El monstruo cayó y Roland recibió su parte de experiencia junto con otra piedra de maná que estaba incrustada en un lugar similar al anterior. Las criaturas de la mazmorra seguro que tienen más piedras de maná que las que están afuera.
Roland pensó que mientras las chicas recogían el botín, su bolsa de almacenamiento se había llenado y ahora parte del cuero sobresalía de ella. Sería imprudente si alguien de ellos llevara un exceso de cosas, por lo que decidieron regresar. Así terminó el primer día de fiesta de Roland con las chicas. Sus ganancias fueron más altas de lo que pudo lograr como una exposición individual y también fue mucho más seguro. No necesitaba llevar nada solo y los combatientes de primera línea lo protegían si algo sucedía. El único problema que tenía con esto era que tarde o temprano tendría que renunciar a esta forma de vida. Todavía estaba apuntando a ese cómodo trabajo de artesanía en el futuro, ya que era más prometedor en cuanto a dinero. No gané mucho más que cuando estaba solo cazando a los goblins. Esta también era una forma incierta de ganarse la vida. A veces podrían aparecer monstruos más peligrosos y podrías morir así. Ya tenía suerte de haber sobrevivido solo al bosque infestado de duendes. Esas chicas no parecen tan malas. Al menos no intentaron estafar al niño de 10 años. También dijeron que bajaríamos al piso inferior después de que me acostumbrara a la dinámica de su partido. Su nuevo partido fue lo suficientemente inteligente como para no avanzar hacia lo desconocido con un nuevo miembro del partido sin entrenamiento. El líder pelirrojo del partido ganó algunos puntos marrones con Roland gracias a esta decisión. También dividieron todo el dinero que habían ganado por igual y él no necesitaba ayudar con el proceso de recolección de recursos. Tampoco necesitaba llevar nada además de su propio equipo gracias a la bolsa espacial que las chicas tenían con ellos. Bueno, también podría disfrutar de esto mientras dure. Espero que los niveles más bajos no sean demasiado difíciles. Capítulo 12. Pasar el rato. Roland estaba mirando algunas monedas sobre la mesa. Los números que flotaban sobre ellos indicaban la suma. Era un número por encima de 100 que lo pondría por encima de una gran moneda de plata. Luego miró a la wench del bar arrebatando esa gran suma, dejando atrás 3 grandes jarras de alcohol no identificado. Ya había algunas botellas extendidas que estaban abiertas y medio vacías. ¿Qué estás mirando a Roland? Bebe. Sailry gritó mientras ella misma agarraba una de las jarras grandes y comenzaba a beber directamente de ella. Roland no estaba seguro de qué tipo de alcohol había allí, pero goteaba por la boca de esta mujer musculosa y directamente sobre la mesa. Había estado haciendo negocios con las chicas durante un par de semanas y estaban teniendo una pequeña fiesta en la taberna local. Aparentemente había superado el periodo de prueba y ahora querían profundizar en la mazmorra con él. ¿Estás seguro de que deberías traer a un menor aquí? Roland entrecerró los ojos a las 3 chicas. A pesar de que era un caballero mayor por dentro, por fuera era un niño de 10 años. Los miembros de su grupo pensaban que era un poco mayor y aparentemente en este mundo después de obtener tu primera clase, te consideraban un adulto. No había tal cosa como un corte de edad para beber, por lo que no vieron nada malo en esta situación. Menor. ¿Qué es eso? Es un buen licor. Rebecca preguntó mientras se servía un vaso alto de la bebida alcohólica y luego se abalanzaba sobre él. Roland se sorprendió de lo bien que estas 2 chicas manejaban su alcohol, incluso si recordaba sus viejos días de universidad. No podía recordar que nadie fuera tan bebedor compulsivo como estas 2. Supongo que a nadie le importa mientras tengan el dinero para ello. Se quejó bajo sus narices, sobre todo entristecido por el hecho de que fue presionado por sus compañeros para que interviniera. Perdió un total de 20 monedas de cobre grandes que valían cerca de 4 duendes. De repente sintió la mano de alguien en su hombro y vio al tercer miembro mirándolo. Era Reina, la niña lobo. Su cara estaba toda roja y sus orejas de lobo temblaban por todo el lugar. Tenía una sonrisa poco característica de comer mierda pegada en toda su cara. Blanc Watayadotian, ve con bean cheese. Ella ya estaba bastante borracha y empujando un vaso de alcohol contra su cara. En el momento en que lo olió, casi se amordazó. ¿Cómo pueden estas personas beber esto? Comenzó a empujar a la chica lobo blanco con ambas manos, pero la diferencia de estadísticas comenzó a hacerse evidente ya que ella no se movió de su lugar. Seguro que eres hablador hoy. Se balanceó y tejió mientras trataba de evadir la taza maloliente de alcohol. La niña lobo fue bastante persistente con sus asaltos, los otros 2 solo observaron y se rieron desde un lado. Dices un rued de pasuje. Drawing Kopu. Ella clavó su dedo en el costado de Roland, lo que le hizo abrir la boca. Los ojos de la niña lobo se mostraban en un tono dorado mientras depositaba hábilmente la bebida en su garganta. Al menos así es como se veía desde su perspectiva. En realidad, ella simplemente salpicó todo en la cara del joven. Roland cerró los ojos y escupió la mayor parte del alcohol, pero algunos se abrieron paso por su garganta. Tenía un sabor barato familiar y también podía sentir que le quemaba la garganta. Bah, esto es alcohol mal destilado. Era un bebedor como cualquier estudiante universitario, pero después de una noche de beber en exceso, había jurado no volver a beber nunca más. Tenía un estómago criminalmente débil y tenía que sufrir cada día después de tales eventos, por lo que había decidido simplemente detenerse. Sailry y Rebecca decidieron unirse a la diversión. Lo abrazaron con fuerza y le forzaron más alcohol por la boca. Los 2 vieron el líquido deslizarse por una de las botellas mientras el niño resoqueaba. Chic. Bebe chico, los hombres tienen que ser capaces de aguantar su licor. Chic. Resistencia básica al alcohol ganada. El resto de la noche fue borrosa. Recordó haber vomitado bastante mientras bailaba con la camisa quitada en la mesa de la taberna. Algunas otras personas lo animaban mientras gritaban su apodo de Goblin Slayer. Se despertó el otro día en una habitación desconocida en una posada. Estaba con el resto de los miembros de su partido que estaban desmayados. Su cabeza lo estaba matando junto con su espalda mientras pasaba la noche boca abajo en el duro piso de madera, mientras las chicas compartían una cama juntas. Uf. Mi cabeza, ¿or? Se tapó la boca con la mano y salió corriendo de la habitación. Se las arregló para salir corriendo por la puerta de la posada y luego vomitó instantáneamente de nuevo. La gente solo le dio algunas miradas laterales ya que esto no era nada fuera de lo común. ¿Necesito salir de esta ciudad antes de que esos 3 idiotas me maten?
Se limpió la boca con el antebrazo y arrastró su cuerpo de regreso a la posada. Este no era el que estaba usando, por lo que concluyó que los miembros femeninos de su partido deben haberlo arrastrado aquí. No podía recordar mucho de lo que sucedió anoche, se emborrachó bastante rápido y no tardó mucho en perderlo. Supongo que también tengo un estómago débil en este nuevo cuerpo. Regresó a la habitación donde estaban sus 3 amigos. Fue recibido con una visión divertida de las 2 chicas más pequeñas tendidas debajo de la niña más alta. Sus pies estaban colocados en las caras de Rebecca y Reina. Ella misma tenía la cabeza caída en el borde de la cama que era demasiado corta para contener toda su altura. Tenía una expresión vacía en su rostro mientras miraba a sus 3 miembros malolientes del grupo. Hombre, incluso están roncando. Roland no bebió mucho y se desmayó rápidamente. Los miembros de su grupo continuaron bebiendo hasta la noche. Esta era la razón por la que todavía estaban desmayados mientras él mismo ya estaba de pie. La imagen de Roland de cómo las niñas eran lindas y hermosas criaturas se hizo añicos este día. El olor en esta habitación también era algo para recordar. Agarró su ropa y se retiró de la habitación. Necesitaba beber un poco de agua, también había pociones especiales para aliviar las resacas. Era demasiado tacaño para comprarlo y prefería usar el dinero para otra cosa. Regresó a su propia posada y se tumbó en su cama, todavía con resaca. Había notado que había ganado resistencia al alcohol, lo que le hizo pensar que probablemente podría obtener otras resistencias de manera similar. Realmente quiero comer veneno para obtener más resistencia. El primer pensamiento fue comer un poco de veneno suave y conseguirlo. Tener resistencia al veneno podría resultar bastante útil, pero no estaba en un lugar lo suficientemente seguro como para probar esto. También tendría que gastar algo de dinero en curas venenosas si alguna vez lo intentara. Intentó descansar después de beber un poco de agua, pero su estómago todavía retumbaba. Se suponía que él y las chicas debían dirigirse a los pisos inferiores de la mazmorra este día, pero desde su punto de vista eso tendría que esperar hasta el día siguiente. Para su sorpresa, escuchó un golpe en su puerta seguido por la voz de la líder del partido, Becky. Oye, Roland, ¿por qué no viniste al gremio de aventureros? Se suponía que nos debíamos encontrar hace media hora. La chica irrumpió en la habitación luciendo bien. No parecía alguien que se había emborrachado para dormir la noche anterior. Iban a reunirse, pero él había pensado que la pequeña expedición quedaría en suspenso. Las chicas tenían otros planes aparentemente. Después de ser obligado a ponerse su armadura y túnica, Saildr lo llevó afuera y lo llevó como un saco de papas a la entrada de la mazmorra. Él teorizó que las 3 hembras habían desarrollado resistencia al alcohol a lo largo de los años y se recuperaron, por completo al día siguiente. Necesitas aprender a sostener tu licor, Roland, no te preocupes que Vixis te enseñará. Saildr golpeó su pecho con gusto mientras sonreía al niño más pequeño. Roland simplemente sacudió la cabeza de lado a lado antes de agarrarla con la mano, ya que todavía tenía un leve dolor de cabeza. Prefiero no, Elelet. Terminemos esto con, No te preocupes, sudarás en poco tiempo. Rebecca golpeó la espalda de Roland mientras se dirigían dentro de la mazmorra. El niño casi se inclinó por la fuerza detrás de ella. El largo corredor estaba infestado de algunas ratas que fueron despachadas rápidamente o simplemente huyeron. Dentro del primer nivel, siguieron una ruta que habían estado tomando durante la semana pasada. Era muy raro encontrar más de un monstruo a la vez en este nivel y el gran monstruo jabalí era el único tipo que vagaba por este bosque selvático. Flecha de maná. Una flecha de maná voló y chocó con el lado de los jabalíes monstruosos. Se alojó en la carne e hizo que la bestia gimiera de dolor. A pesar de que su objetivo estaba un poco desviado, la criatura no representaba ninguna amenaza para ellos y la derrotaron en cuestión de momentos. Sintiéndose bien consigo mismos, el grupo se dirigió a la entrada del segundo piso. Fueron recibidos por una gran puerta y escaleras que conducían hacia abajo. Las escaleras tenían 5 metros de ancho y todos podían caminar uno al lado del otro. ¿Quieres escuchar algo interesante, Roland? Solo asintió con la cabeza al líder pelirrojo mientras bajaban. Estaba empezando a sentirse un poco mejor después de mudarse ahora. Por alguna razón, los monstruos no pueden entrar en estas escaleras que separan los niveles. Si alguna vez necesitas correr, asegúrate de dirigirte a las escaleras y esperarnos. El joven asintió mientras miraba el pasillo. Las antorchas iluminaron el área al siguiente nivel. Roland se preguntaba si eran de naturaleza mágica, ya que no creía que nadie las reemplazara. No se encontraron con ningún otro grupo de aventureros en el camino al segundo nivel y no era diferente al primer piso, ya que también era un área forestal. Este piso es similar al primero, pero la probabilidad de que aparezcan más monstruos juntos es mayor. Mientras hablaba, Roland notó que Reina levantó la mano. El grupo se detuvo y sacó sus armas mientras esperaban. La niña olisqueó el aire y luego señaló un árbol cercano. 2, uno allí y uno de allí, dijo con voz monótona mientras Rebecca asintió. Se volvió hacia Roland y mientras señalaba hacia el lado izquierdo. Él asintió y comenzó a cantar su hechizo de rayo mágico al enemigo que estaba a la derecha. Trató de señalar la posición del monstruo, ya que podía ver algo verde y viscoso moviéndose en la rama que estaba mirando. Tornillo de maná. La bola de maná condensado voló hacia el enemigo y explotó después de alcanzar su objetivo. Roland vio lo que pretendía explotar en trozos. La criatura del lado izquierdo sufrió un destino similar al recibir una flecha en la cara. Los dos monstruos se deslizaron de las ramas y Roland finalmente pudo ver lo que eran. Grandes orugas puntiagudas. Miró el cadáver mientras usaba su habilidad de identificación, le dio el nombre de la criatura que era, gusano de aguja. El gran monstruo con aspecto de oruga estaba cubierto de púas y la parte de la boca tenía algunos champes agradables. La sangre que tenían estas criaturas era aparentemente verde y el olor también era muy interesante. Muy bien, a esos bichos les gusta esconderse y luego arrojarse hacia ti con sus cabezas puntiagudas. También huelen a axilas de Saildr. Rebecca se rió entre dientes mientras miraba a su miembro del grupo que le sacudió su gran puño desde un lado. Mis axilas no huelen. Ella entrecerró los ojos hacia Becky y le dio a sus hoyos un buen olor.
Ella hizo una mueca y miró a la chica pelirroja que sonreía desde un lado con una mirada de te lo dije. Las chicas se extendieron y fueron a recoger material mientras todos volvían al trabajo. Estos insectos eran aparentemente ponis de un solo truco y solo podían lanzarse de cabeza. Roland señaló que uno de ellos tenía una piedra de maná mientras pensaba. Este tipo de monstruo podría resultar problemático si lograba atacar mientras estaban ocupados con uno de esos tipos de jabalíes. Supongo que este no es un piso inferior por nada. Volvió a mirar a los insectos. No eran muy resistentes y probablemente podrían eliminarse con su espada corta. El problema era que eran de color verde hoja y se mezclaban con el bosque, lo que los hacía difíciles de detectar. Miró a la niña lobo y se dio cuenta de la importancia de alguien que pudiera detectar a los monstruos antes de que comenzara la batalla. Un explorador podría ser aún más importante en la fiesta que un mago. ¿De qué sirve la potencia de fuego si te golpean por la espalda? Esta piedra de maná es pequeña. Roland pensó mientras miraba a la niña lobo embolsar la pequeña piedra de maná en la bolsa espacial. La expedición continuó. Gracias a Reina, que resultó ser el MVP de esta carrera de mazmorras, lograron matar a todos los monstruos con dificultad baja a moderada. Si hubiera demasiados de esos gusanos aguja en un solo lugar, simplemente los evadirían. El grupo deambuló por el segundo piso por un tiempo antes de que su bolsa espacial se llenara de materiales y hierbas monstruosas. Estaban de pie en la entrada del tercer piso, las chicas preguntándose si deberían continuar. Si tuviéramos otra bolsa espacial podríamos visitar el siguiente piso, pero ya estamos llenos. Esos picos monstruosos ni siquiera se venden tan bien. La gran dama musculosa hizo un puchero mientras sostenía su gran martillo sobre su hombro. Probablemente solo quieras probar ese martillo tuyo en los Bere Wars, ¿no? Rebecca dijo mientras entrecerraba los ojos a Said. ¿Nuevo martillo? Hombres jabalíes. Roland miró el martillo de Said, notó que era diferente al anterior, pero no lo balanceó ya contra algunos de los jabalíes regulares. Sí, mira a este bebé, tiene encantamientos rúnicos. Gasté mis ahorros mensuales en esto. La gran dama abrazó su martillo de batalla como lo haría con un amante e incluso le dio a la parte del martillo cuadrado un gran beso. Roland se encogió un poco ante la muestra de afecto antes de preguntar. ¿Tiene un encantor rúnico? Leí que esos te permiten realizar algunos hechizos. Las chicas miraron a su joven compañero. Los ojos del niño parecían un poco más amplios y parecía interesado en el arma mientras avanzaba lentamente. A la gran dama no le importó y presentó el arma grande hacia el joven. Se dio cuenta de que la parte metálica del martillo tenía un símbolo extraño grabado en ella. Tiene una runa de menor impacto. Apuesto a que puedo hacer explotar la cabeza de un hombre jabalí con él. Mira, Roland entiende lo rudo que es este bebé. Rebecca puso los ojos en blanco ante la pantalla mientras observaba a Roland tocar la parte donde estaba grabada la runa. La mirada del niño parecía vacía, como si estuviera realmente enamorado del arma, al igual que su compañero guerrero. Sin embargo, este no fue el caso. Roland sintió que algo lo atraía. Sus ojos brillaron momentáneamente y pudo sentir una extraña atracción por el símbolo mágico de aspecto extraño. Podía ver algunas líneas brillantes que aparecían de la nada y que iban en varias direcciones. Estas brillantes líneas de luz atravesaron toda la runa y parecían familiares. Antes de que pudiera examinarlo más a fondo, la niña lobo gritó que aparecieron algunos monstruos. Roland sintió que estaba cerca de descubrir algo importante. Sin embargo, esto tendría que esperar, ya que su vida era más importante. Los monstruos que aparecieron no eran nada nuevo, solo dos de la misma variante de jabalí puntiagudo. No creo que Midhead me preste esa arma para investigar, tal vez necesito empezar a ahorrar. La batalla pronto siguió, sin embargo, la mente de Roland estaba preocupada por el futuro. Estaba cerca de alcanzar su gorra y luego tendría que decidir sobre su próxima clase. Capítulo 13. Problemas olvidados. Había pasado más tiempo. Roland sintió que su aventura estaba llegando lentamente a su fin, ya que después de aproximadamente medio año había alcanzado su límite de nivel. Su grupo de aventureros se había aventurado al tercer piso de la mazmorra. Decidieron no pasar de este nivel, ya que los ataques de monstruos comenzaron a ser más viciosos y problemáticos. Los tipos de monstruos aumentaron y con ellos las tácticas defensivas tuvieron que ser cambiadas. No podían seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Los monstruos más fuertes alrededor de ese nivel eran los hombres jabalíes. Eran criaturas con cuerpos parecidos a gorilas y la cabeza de un jabalí. Roland también finalmente vio el gran martillo mágico de Sair en funcionamiento. La runa fue activada por su maná y cuando se conectó con el objetivo se produjo una pequeña explosión. Si lo cronometraba bien, era capaz de eliminar a un hombre jabalí de un solo golpe o al menos incapacitarlo. El problema era que requería mucho maná del que una clase guerrera no tenía mucho. Supongo que un arma como esa es situacional, tienes que hacer que cuente, a menos que tengas suficiente maná para enviarla constantemente. Roland estaba sentado en la habitación que había alquilado mientras pensaba para sí mismo. La luz de las velas bailaba mientras el joven miraba un pedazo de papel. Tenía una pluma en la mano y la sumergió en un poco de tinta. Sus dígitos se movieron suavemente cuando comenzó a escribir en el pergamino. Las palabras salieron claras y la caligrafía fue satisfactoria. Caligrafía básica L9 alcanzada. Escuchó la voz familiar del sistema y soltó un suspiro. Casi tiró su pluma a un lado. Sus dedos estaban un poco apretados por las horas de escritura que se obligó a hacer. Finalmente, esto tomó demasiado tiempo. Miró la pila de papeles sobre su mesa. No había cómodas sillas acolchadas aquí, la luz era tenue y la habitación era ventosa y fría. Había pasado meses escribiendo personajes una y otra vez antes de irse a dormir, solo para obtener esta maldita habilidad de caligrafía hasta el nivel 9, ya que era el requisito para la nueva clase. Ay, me temo que así será como se verá mi vida de ahora en adelante. Cerró los ojos y frotó el espacio entre las cejas y la nariz que se llamaba la glabela. Miró hacia el techo y observó las sombras bailar mientras la luz de las velas era empujada por el viento en su habitación. Tendré que decirles tarde o temprano.
Pensó en su grupo de inadaptados. Había pasado un tiempo de calidad con esas 3 chicas y lentamente estaban creciendo en él. Sabía que su estancia en esta ciudad sería temporal y necesitaba seguir adelante. El lugar para entrenar sus clases de artesanía no estaba aquí. Tampoco podría vender sus pergaminos de hechizos aquí también. Hizo su investigación y nadie compraría nada de un no-nombre como él. Necesitaba unirse a una compañía bien establecida. Además, tenía que pagar por un permiso para vender, lo que costaba bastante centavo. Me pregunto si me obligarán a firmar un contrato o algo así. Siempre podría intentar vender en el mercado, ¿no? Sacudió la cabeza mientras imaginaba sentado en una alfombra y tratando de vender algunos pergaminos de hechizos de flecha de maná durante todo el día. Colocó su saco de monedas sobre la mesa y dejó que el sistema contara las monedas. No es suficiente. Comenzó bien, estaba haciendo suficiente moneda para incluso ahorrar. Más tarde, los costos de reparación lo mordieron con venganza. Su espada corta no duró más allá del 5.º mes y su armadura de cuero ya estaba rota en un par de lugares. Tuvo que reemplazar sus botas y otras cosas. Aventurarse como aventurero de grado bronce o acero no era un trabajo bien remunerado, por lo que había reunido, realmente no comenzaría a ganar más hasta que se convirtiera en un rango plata. En ese rango se abrieron los trabajos mejor pagados, el requisito era tener una clase de nivel 2, por lo que todavía estaba muy lejos. Bronce y acero es para las clases de nivel 1, plata y oro para el nivel 2, desde Platinum comienzan las clases de nivel 3. Los aventureros en su mayoría terminaron en el rango de plata. Si lograbas meterte en el oro, te consideraban ligeramente superior a la media. Cualquier cosa más allá de Platinum era considerada la élite y los veteranos. El número de aventureros en la clase más alta aparentemente se podía contar con una mano. Esos eran los verdaderos titanes de la industria. Incluso los países o imperios tendrían que inclinar la cabeza ante individuos a ese nivel. Además, necesitas estar en el nivel 4 o 5 para eso. Probablemente debería olvidarme de eso. Roland había endurecido lentamente su corazón para convertirse en artesano. Se divirtió con su nuevo grupo y luchar contra monstruos era menos aburrido que escribir pergaminos, pero también era mucho más peligroso. No se engañó a sí mismo pensando que podía salir de una sola pieza cada vez. Podía ver a los aventureros morir de varias maneras, esta era una profesión seria y peligrosa. Convertirse en herrero, ganar una moneda y luego encontrar una buena esposa voluptuosa. Suena como el plan para mí. Tampoco ganas tanta experiencia como una clase de artesanía mientras luchas contra monstruos. Roland se frotó la barbilla mientras miraba sus estadísticas. Nombre: Roland Arden Mago L25. HP: 328/328. MP: 1483/1483. SP: 419/419. Fuerza: 25. Agilidad: 28. Destreza: 40. Vitalidad: 25. Resistencia: 26. Inteligencia: 80. Voluntad: 57. Carisma: 12. Suerte: 6. Mi estadística de maná sigue siendo estúpidamente alta. Supongo que podré crear muchos pergaminos de hechizos al día. Lee que cuanto más maná infundas en la escritura, más fuerte será el hechizo. Primero necesito cambiar mi clase. Todavía creo que debería comprar un artículo con una runa. Le preguntó a Sailra acerca de prestarle ese gran martillo suyo. La mujer no quería renunciar a él, diciendo que solo se lo prestaría si la golpeaba en la lucha de brazos o en la bebida. Se rindió después del primer intento, no tenía forma de ganar en ninguna de las situaciones, así que ni siquiera lo intentó. Sabía que la mujer solo se estaba burlando de él y probablemente lo abandonaría si le pedía lo suficiente. Miró algunas runas más después, pero necesitaba más tiempo para experimentar. Decidió conseguir un artículo para sí mismo, uno que pudiera desmontar. Esto no era algo que pudiera investigar en un corto periodo de tiempo. Molestó a las chicas por ayudarlo a encontrar el artículo más barato con un encantamiento rúnico. Por alguna razón, no tuvo la misma sensación al mirar los artículos que no tenían encantamientos rúnicos, sino los regulares. Los normales eran más baratos, pero se consideraban más débiles. También cubrían más área de superficie en los artículos, por lo que no podía colocar tantos de ellos en uno. Estaba dudando ya que no quería simplemente gastar su dinero duramente ganado en un artículo inútil. Sin embargo, su curiosidad se despertó, necesitaba examinar un objeto rúnico. Tenía lo suficiente para obtener un cuchillo con una runa menor de nitidez. Era un artículo que sería el más útil de los que podía pagar. Asintió para sí mismo mientras pensaba en su trabajo de aventurero. No debería ir a la mazmorra antes de cambiar de clase, perderé una gran parte de mi experiencia. Al igual que antes del ritual de ascensión, su experiencia se salvaría de alguna manera, pero solo hasta cierto punto. A largo plazo, sería una gran pérdida de puntos de experiencia, por lo que necesitaba cambiar su clase rápidamente. Iré a esa cabaña de troncos por la mañana y luego compraré ese cuchillo. Roland apagó su vela y se fue a dormir. Al día siguiente se levantó temprano por la mañana y estaba seguro de desayunar antes de salir. Se acostumbró a las gachas que se servían aquí, la señora del bar incluso comenzó a mejorar su receta. La señora mayor le guiñó un ojo después de que terminó de comer e incluso le ofreció un poco de agua gratis para lavarlo. Salir temprano en la mañana, chico. Roland miró a la mujer, su nombre era Hilde y el camarero que era su esposo se llamaba Boris. Había estado viviendo en esta posada durante casi medio año y los conocía bien. Se las arregló para regatear un poco el precio. A las personas que se quedaron más tiempo y pagaron mensualmente se les permitió amablemente un descuento del 5%. Algo así, tengo que visitar los bosques del oeste por algo, probablemente volveré en un par de horas.
La señora asintió mientras limpiaba, no perdió más tiempo mientras salía. Pasó junto a los guardias de la puerta que lo conocían bien en este punto. Los dos le dieron un asentimiento mientras pasaba. Miró algunos carruajes que estaban alineados en la entrada y pasó junto a ellos. Su siguiente destino era la cabaña de troncos en el bosque. Sin que él lo supiera, cierta persona estaba mirando. La figura pasó junto a los guardias de la puerta y observó desde lejos como el niño desaparecía en la distancia. La persona apretó el puño mientras miraba hacia el suelo como si estuviera deliberando sobre algo. Pronto se fue poco después. ¿Debería correr allí? Mis habilidades para correr subieron de nivel más allá de las básicas. Deliberó, pero se sintió un poco perezoso, así que decidió caminar en su lugar. Llegaría en una hora, así que no fue tan malo. Sus habilidades básicas ahora eran capaces de subir de nivel a las versiones regulares. Incluso recibió un punto de estadísticas gratis aquí y allá después de que evolucionaron. Habilidades como el sigilo básico aumentarían su agilidad, mientras que el manejo básico de la espada su fuerza. No había estado en este camino en un tiempo, pero gracias a su alta estadística de inteligencia, su memoria era excelente. Recordó seguir el camino de tierra e incluso recordó ese día mientras estaba sentado en ese carruaje. J.I. Pensé que ese tipo quería asesinarme en ese momento. Se rió para sí mismo mientras avanzaba. Cuando llegó fue recibido por la misma cabaña de troncos. Se veía aún peor de lo que recordaba. Claramente no había nadie cuidándolo. Hombre, ¿por qué dejarías a un niño aquí solo? Cruzó los brazos el uno sobre el otro mientras recordaba sus días familiares. Se preguntó si siquiera recordaban que vivía aquí. No pensó que sus hermanos se preocuparían mucho por él. Se evitaban el uno al otro como la plaga en el pasado. Se alegró de que todos se fueran después de alcanzar sus clases y solo regresaron esporádicamente a la mansión. ¿Cuál era su plan de todos modos? Bueno, probablemente debería recoger mis cosas y volver. No sirve de nada quedarme aquí. No dejó nada dentro de la cabaña de troncos, ya que había llevado todo a la posada en los primeros días de su mudanza. Entró en la casa de madera, la puerta de madera crujió. Estoy seguro de que había uno aquí. Ahí está. Agarró una pala oxidada, estaba en el mismo lugar donde la había dejado. Este lugar parecía abandonado, ni siquiera parecía que los bandidos lo saquearían. Solo quedaban ollas y sartenes viejas y oxidadas aquí. El polvo se había acumulado e hizo que Roland pensara que nadie más que él había visitado este lugar en mucho tiempo. Echó un vistazo a la cabaña por última vez antes de irse y dirigirse al bosque para llegar a su escondite. No le tomó mucho tiempo encontrar el árbol que escondió al lado también. No parece que nadie haya hecho ninguna excavación, supongo que fue lo correcto. Dudió en tomar la piedra de cambio de clase antes, eran bastante costosas en 2 pequeñas monedas de oro por pop. Este era el precio de más de un ingreso mensual de todo un hogar plebeyo. La mayoría de las personas solo podían ganar una pequeña moneda de oro por mes. Por supuesto, si eras un aventurero de alto nivel, un comerciante o un noble, entonces no era un precio tan grande a pagar. Tengo suerte de haberlo deslizado, de lo contrario no podría clasificar esto pronto. Apenas tengo la mitad de eso ahorrado. Roland sonrió mientras finalmente lograba desenterrar el cristal de aspecto de cuarzo azul que se usó para cambiar. Tu clase. Lo sostuvo por un momento antes de colocarlo en su bolsillo. Terminó aquí, colocó la pala oxidada sobre su hombro con la intención de traerla de vuelta antes de salir. Caminó por el bosque y subestimó la gran cantidad de ramas en el camino. Su pala se atascó en algunos de los árboles y se detuvo abruptamente. Esto fue lo que le salvó la vida. En el mismo momento escuchó algo volando frente a su cara y se incrustó en el árbol cercano. Miró el artículo que voló y descubrió que era un cuchillo arrojadizo. Todavía se movía hacia adelante y hacia atrás en el tronco del árbol. ¿Qué? Rápidamente se puso alerta y se agachó detrás de otro árbol. Podía escuchar un crujido en la distancia. Alguien estaba allí y estaba tratando de lastimarlo, probablemente incluso matarlo. Tragó saliva con fuerza mientras tiraba la pala a un lado. Había venido con este equipo de aventurero. Agarró su espada corta pero aún no la sacó de la vaina. ¿Era un duende? No recuerdo que se acercaran sigilosamente a personas así. No era extraño que los duendes usaran armas arrojadizas. La parte extraña era que no había un grito agudo después del lanzamiento del cuchillo. Un duende normal cargaría justo después y no se escondería. Incluso podría ser algún tipo de variante evolucionada. Probablemente debería escapar. No sé con qué estoy lidiando. Miró hacia los árboles, deliberó trepar a ellos, pero luego abandonó la idea. Esa era una buena táctica para esperar en la clandestinidad, pero no realmente si querías escapar. Se dejó caer y comenzó a escabullirse lentamente. Su habilidad básica para escabullirse había subido de nivel, por lo que ahora era mucho más difícil de detectar. Sus pasos se arrastraban sin hacer mucho ruido. El único problema era que no podía regresar de la misma manera que había venido. Su enemigo parecía venir de la dirección de la cabaña, podría haber sido seguido aquí. Necesito volver a la ciudad, aún mierda. Mientras pensaba, pisó una pequeña rama que hizo un chasquido. En el momento en que ocurrió el sonido, pudo escuchar un crujido detrás de él. Lo que fuera que hubiera había comenzado a correr hacia su posición. A la mierda. Se puso de pie y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Su estatura más pequeña le permitía deslizarse entre las ramas y los arbustos, pero en su estado de pánico leve, se rascaba. No podía ver a su oponente, pero por el sonido de sus pasos, podía decir que era alguien más pesado y más grande que él. ¿Quién es? ¿Es realmente un bandido o un ladrón? Quería mirar hacia atrás y ver, pero le preocupaba que si lo hacía, la persona lo alcanzaría. Continuó corriendo, dirigiéndose hacia la carretera principal. No estaba tan lejos de la ciudad. Tal vez si llegaba lo suficientemente lejos, este bandido abandonaría su intento de robo. Continuó corriendo, pero podía decir que la persona detrás de él se estaba acercando. A pesar de que había entrenado su habilidad de velocidad y había pasado por encima de las básicas, la persona detrás de él era mucho más rápida. En poco tiempo sintió la mirada de alguien en su cuello. Esquivó a un lado mientras otro cuchillo arrojadizo pasaba volando junto a él.
Le rozó el hombro y logró abrir ligeramente su armadura de cuero. Roland cayó a un lado, su oponente finalmente fue revelado. El hombre era más alto que él, a unos 183 cm de altura o cerca de 6 pies de altura. Llevaba la habitual capucha negra para cubrirse la cara, en una mano tenía otro cuchillo arrojadizo. A un lado tenía algún tipo de arma larga y delgada, en un examen más detallado, resultó ser un stock pesado. ¿Qué quieres? No tengo dinero. Roland dejó la mayor parte de su dinero en efectivo en la posada, era lo suficientemente seguro como para esconderlo allí. Solo llevaba algo de cambio de bolsillo y el cristal de cambio de clase. ¿Me vio desenterrarlo y ahora quiere el cristal? ¿Cómo supo que yo estaba aquí? El hombre se acercó mientras finalmente hablaba, su mano todavía agarraba el cuchillo arrojadizo mientras estaba listo para lanzarlo. ¿Quién dijo que quería tu dinero? Como un pequeño hijo bastardo como tú, incluso tiene todo lo que quiero. Roland se confundió, si esto no fue un robo, entonces ¿qué fue? Entonces se dio cuenta de algo extraño acerca de cómo el hombre se refería a él. ¿Hijo bastardo? Esperar. ¿Te envió el varón? ¿Por qué querría matarme ahora de todas las cosas? Roland preguntó mientras retrocedía y se mantenía en los árboles. Afortunadamente eso le dificultaba ser golpeado por esos cuchillos. J.I., supongo que no eres tan tonto como pareces. Sin embargo, no importa, tengo suficiente de quedarme en esta ciudad abandonada. El hombre finalmente se quitó la capucha y reveló su rostro, era alguien con quien Roland estaba familiarizado. Este era alguien que después de estar aquí durante medio año había olvidado. Era el hombre que vio vigilándolo antes, por alguna razón ahora estaba tratando de matarlo. Capítulo 14. Resolución de problemas. Los dos se miraron. A un lado estaba un niño que ni siquiera tenía 11 años, al otro lado había un hombre alto con cabello largo castaño. Tenía una barba tupida que no parecía haber sido recortada en meses. Sus ojos estaban inyectados en sangre como si no hubiera descansado bien en bastante tiempo. Espera, tú eres el que el varón envía para vigilarme. No te ordenó que me mataras, ¿verdad? El hombre frunció el ceño ante lo que Roland había dicho. Se enderezó un poco mientras resoplaba el cuchillo arrojadizo bailando entre sus dedos. Así que sabías. No importa, nadie tiene que saber. Hay muchas bestias peligrosas en este bosque. Roland siguió retrocediendo mientras el hombre continuaba acercándose. Claramente iba en contra de sus órdenes iniciales y quería matarlo por alguna razón desconocida. ¿Estás cuerdo? ¿De verdad quieres matar al hijo de un noble? Incluso si soy un bastardo, sigo siendo un noble que colgarás por esto. Había una regla clara contra matar nobles. Si un plebeyo intentara tales cosas, sería encarcelado y tal vez incluso asesinado, incluso si el noble era culpable de un crimen. A los nobles les gustaba guardarse para sí mismos y no les gustaba que otras personas tomaran la ley en sus propias manos. Cállate, bastardo, ¿sabes cuánto tiempo he estado aquí? Tanto tiempo dedicado a mirar a algún mocoso ignorante. Se suponía que debías volver arrastrándote dentro de la semana. ¿Por qué tengo que cuidar a un pequeño bastardo como tú? Si estás muerto finalmente puedo regresar. Nunca me convertiré en un caballero si me quedo en un agujero de mierda como este. Los ojos de Roland se abrieron cuando finalmente entendió de qué se trataba todo esto. El hombre fue contratado por su padre, probablemente era un soldado del ejército. Se le ordenó vigilar a Roland, probablemente para protegerlo si algo sucedía. El problema era que nadie esperaba que el niño de 10 años durara tanto. No tenía problemas para vivir en esta ciudad ahora, desde el punto de vista de este hombre, el corto trabajo temporal se convirtió en algo de tiempo completo. Eso no tiene nada que ver conmigo, puedes renunciar, podrían contratar a otra persona. Roland miró a su alrededor mientras intentaba encontrar una buena ruta de escape, pero el hombre era mucho más rápido, así que eso era un gran problema. Ja. Mira esta pequeña mierda, ¿crees que puedo rechazar una orden directa del comandante? Si vuelvo sin una buena razón, simplemente me enviará de regreso o me echará. Por otro lado, si ya no hay razón para que me quede aquí. El hombre sonrió mientras lamía su cuchillo arrojadizo. Había una cosa que no tenía sentido para Roland en esa declaración, porque no tenía miedo de ser un ejemplo si dejaba morir a su objetivo. Espera, ¿no serás castigado si muero? No fuiste contratado para protegerme. El hombre solo se rió mientras se acercaba. ¿Protegerte? ¿De verdad crees que el hombre se preocupa tanto por ti? No, solo estoy aquí para mantenerlos informados sobre tu paradero. Nunca me dijeron que te protegiera de ninguna manera, si mueres bien. Algunas personas incluso se alegrarían, pero ya he dicho demasiado. Aparentemente, su querido padre no creía que realmente necesitara ninguna protección. Este tipo solo estaba aquí para vigilarlo e intercambiar información. El gran problema aquí era que este hombre tenía algunas aspiraciones altas, quería convertirse en caballero. Sin embargo, este no fue un esfuerzo fácil, necesitabas lograr mucho mérito militar para eso, pero en cambio, estaba atrapado aquí sin hacer nada que valiera la pena. La última frase que murmuró el hombre resonó en su mente. ¿Alguien convenció a este hombre para que hiciera esto? Hizo que pareciera que sabía quién era esa persona. Tal vez el hombre no se volvió loco después de pasar medio año en esta pequeña ciudad. Tal vez había más en esto de lo que parece. También era extraño que el hombre no tuviera miedo de lastimar al hijo de un noble. Tal vez tenía a alguien que lo respaldaba. ¿Por qué alguien lo querría muerto? Fue toda una sorpresa. No creía que tuviera suficiente valor para que alguien se desviara de su camino por algo como esto. Has recibido 8 daños. Roland movió la cabeza hacia un lado mientras el hombre arrojaba su cuchillo arrojadizo. Le rozó la mejilla mientras cortaba su carne. El hombre cargó hacia adelante, su mano yendo por su estoque. La punta del arma puntiaguda brillaba con luz naranja mientras la hundía hacia adelante. Afortunadamente para Roland, había muchos árboles detrás de los cuales agacharse. En el momento en que la punta del pesado rapier se insertó en el árbol, el área alrededor de la punta del arma explotó.
Astillas de madera se disparan en todas direcciones mientras el hombre continúa con su asalto. Roland solo podía agacharse y correr, escondiéndose detrás de grandes árboles con la esperanza de escapar. Esquivando el nivel de habilidad 2 alcanzado. Maldita sea, ahora no. Un nivel en esquivar no lo ayudaría demasiado y el sonido del locutor del sistema solo distraía. Estaba seguro de que ya no había razonamiento con esta persona, su única salida era escapar. No tuvo tiempo suficiente para cantar un hechizo, ya que el hombre usaría esta oportunidad para arrojarle un cuchillo o apuñalarlo con esa arma encantada suya. No se veía bien para él en absoluto. Ya ni siquiera estaba seguro de a dónde iba, estaba ocupado esquivando todo. Gracias a su constitución más pequeña y agilidad pudo sobrevivir por ahora, pero fue principalmente gracias a los árboles que cubrían su escape. Fue entonces cuando surgió el problema, cuando se encontró en un claro sin árboles alrededor y solo hierba verde. Se lanzó a un lado, tratando de volver al bosque y alejarse del espacio abierto, pero antes de que pudiera, sintió un dolor agudo en la pierna. Cayó al suelo mientras gimía un cuchillo arrojadizo clavado en su pantorrilla. Has recibido 31 daños. Finalmente te atrapé, no hay ningún lugar para correr ahora, pequeño Rand. El hombre aparentemente tenía más de esos cuchillos arrojadizos escondidos en su túnica. Roland miró su pierna y rápidamente sacó la cuchilla. El dolor era intenso, pero estaba tan lleno de adrenalina que podía superarlo. Intentó ponerse de pie y correr de nuevo, pero en cambio, cojeó hacia adelante. Ahora era incapaz de hacer ningún espacio razonable entre él y su enemigo. En un último esfuerzo, decidió sacar su espada corta mientras se daba la vuelta, se puso en su postura de lucha y se enfrentó a su oponente. J.I., bueno, al menos tienes un niño de columna vertebral. El hombre se acercó mientras sonreía, mostrando sus dientes mientras se acercaba. Roland no estaba inactivo, intentó retroceder mientras cantaba un hechizo de flecha de maná, su propia espada corta levantada en un intento de bloquear cualquier ataque entrante. Sin embargo, el hombre era demasiado rápido, tomó una postura regular de esgrima y rápidamente hundió su espada hacia adelante. Antes de que Roland pudiera reaccionar para defenderse con su espada, sintió un dolor agudo en su hombro derecho. El hombre saltó hacia atrás después de que su ataque se produjo, la sangre se filtró de la punta. El hechizo se esfumó incluso antes de que el joven pudiera pronunciar más de una palabra. Has recibido 46 daños. ¿Crees que un nivel 1 puede ganar contra un nivel 2? Nunca tuviste una oportunidad, mocoso, vivimos en mundos diferentes. Roland estaba desconcertado por la exhibición de velocidad, no pudo reaccionar en absoluto. Había pensado que era fuerte para un nivel 1, nunca tuvo problemas contra los goblins o los monstruos de las mazmorras tanto. A pesar de que era un mago, al menos pensó que podía defenderse de alguna manera. Aparentemente, estaba equivocado en esa afirmación. Hubo una gran diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2, principalmente debido al hecho de que una clase de nivel 2 recibió un multiplicador de sus estadísticas. En el momento en que lograron pasar la clase, se agregaría un multiplicador de 1.5 veces a todas sus estadísticas. Pasarían por un cambio cualitativo que aumentaría su poder por un gran margen en comparación con las clases de nivel 1 inferior. No creas que puedes salirte con la tuya. Alguien descubrirá la verdad. El hombre se detuvo mientras apuntaba con su rapier al niño. ¿La verdad? Sobreestimas tu valor, mocoso, nadie se preocupa por ti y esas 3 chicas aventureras. Me ocuparé de ellos muy pronto, él. Los aventureros son aniquilados por monstruos todo el tiempo. El hombre era muy hablador, había pasado mucho tiempo en reclusión y sin nadie con quien hablar. Solo tenía que revelar su gran plan como un villano de la semana. Como siempre, tal comportamiento resultó ser la caída de la mayoría de esos tipos. En el momento en que terminó su oración y estaba a punto de hundir su rapier en el pecho del niño, notó algo. Saltó hacia atrás mientras una flecha zumbaba más allá de sus ojos. Luego, desde otro ángulo, una daga vino volando apuntando al lugar donde el hombre había esquivado la flecha inicial. El hombre dobló su cuerpo en un ángulo incómodo y logró detener su impulso y evadió este también. Se impulsó hacia atrás mientras se giraba. Sus ojos se dirigieron a los lugares de donde provenían estos 2 ataques. ¿Quién está allí? No pasó mucho tiempo para que apareciera un pequeño grupo de chicas. Era el grupo de aventureros de Roland el que había venido a su rescate. El primero en aparecer fue el gran tanque muscular del grupo. Ella cargó contra el hombre que empuñaba el rapier mientras sostenía su gran martillo, listo para partirle la cabeza. Un poco detrás de ella estaba la niña lobo. Estaba medio paso detrás de su miembro del grupo con una daga en la mano, mientras que la que arrojó fue recogida en el camino. Roland, ¿estás bien? Rebecca fue la última en llegar. Corrió hasta donde Roland estaba cojeando. La sangre salía de su herida en el hombro y la pierna. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No importa, ten cuidado de que el hombre sea de nivel 2, probablemente algún tipo de clase de esgrimista. Roland gritó para que Reina y Sailr pudieran escucharlo. Le preocupaba que se mataran contra alguien con estadísticas superiores. Lo explicaré más tarde. Cuidemos a este tipo primero, puedes pelear. Roland asintió con la cabeza a Rebecca mientras cojeaba un poco. Agarró una poción de recuperación de un lado y la bebió por completo. El resto se vertió directamente sobre las heridas. Se encogió por el dolor, sus heridas chisporrotearon ligeramente y comenzaron a cerrarse. Las pociones funcionaban lentamente y le tomaría algún tiempo recuperarse. Su HP ahora estaba subiendo lentamente mientras la poción hacía lo suyo. Sí, déjame cantar mi hechizo. Rebecca asintió antes de clavar otra flecha en su arco y dispararla al hombre. Sailr estaba a punto de ser apuñalada en el cuello, pero afortunadamente la flecha obligó al enemigo a retroceder. Maldita sea. ¿Qué están haciendo ustedes 3 aquí? ¿Por qué estarías aquí de todos los lugares? La cara del hombre se contorsionó de manera maliciosa mientras miraba a los 2 combatientes de primera línea que daban vueltas a su alrededor. La mujer grande intentó golpearlo con el gran martillo mientras se balanceaba ampliamente.
Cada vez que intentaba contrarrestar debido a Sailr sobrebalancearse, la niña lobo estaba allí para saltar desde un punto ciego haciendo que el hombre se alejara. Con la adición de las flechas de Rebecca, el hombre ahora estaba teniendo un momento difícil. ¿Nosotros tres conocemos a este tipo?, Sailr preguntó mientras miraba. Lo explicaré más tarde, solo concéntrate en la pelea, ten cuidado. Roland gritó desde atrás, Rebecca a su lado, ya que estaba un poco preocupada por dejarlo solo. Incluso si son tres, un nivel 1 sigue siendo un nivel 1. El hombre levantó su rapier mientras estaba de pie, Sailr y Reina entraron. El más grande se movió desde el frente mientras que el más pequeño intentó una puñalada por la espalda. De repente, los pies del hombre comenzaron a brillar en una luz verde antes de que cualquiera de los dos pudiera dar un golpe a todo su cuerpo borroso. Paso de vendaval. Los dos golpearon nada más que aire mientras el hombre usaba algún tipo de habilidad de movimiento. Sus movimientos se volvieron difíciles de leer y su velocidad aumentó enormemente. Apareció detrás de la niña lobo que había intentado apuñalarlo por la espalda. Desde su punto de vista, alguien como ella era el primero que necesitaba irse. Muer. Hundió su sable hacia adelante, apuntando directamente a su corazón. La punta de su espada de empuje brillaba en una luz naranja mientras estaba en curso de colisión con el pecho de la niña. Reina solo podía darse la vuelta ligeramente en un intento de parar con su daga, pero tardó mucho en reaccionar a tiempo. Sin embargo, antes de que el ataque pudiera pasar por completo, una burbuja semitransparente de maná apareció alrededor del cuerpo de la niña lobo y se llevó la peor parte del ataque. Escudo de maná. Roland gritó mientras trataba de no estropear su canto mágico. Vertió más maná de lo habitual en este escudo para que fuera más difícil de penetrar. Incluso con eso, no fue capaz de negar completamente el ataque del esgrimista. Su espada de empuje se dobló ligeramente, pero luego, sin embargo, logró atravesar el escudo mágico. Afortunadamente, este fue tiempo suficiente para que Reina reaccionara. Ella paró el empuje haciendo que se moviera ligeramente hacia los lados mientras ella misma saltaba al otro lado. Al final, todavía terminó con una herida rasante ensangrentada en el hombro. Sailr se apresuró a ayudar a su compañero de armas y trató de usar su martillo contra el enemigo rápido. Desafortunadamente, sus lentos swings estaban demostrando ser ineficaces contra alguien mucho más rápido que ella. Afortunadamente no estaba sola en su lucha. A pesar de que Reina herida lanzó su daga hacia adelante, el hombre esquivó como la última vez, pero tuvo que activar su habilidad una vez más solo para salir de allí. Llorones destrozados. A pesar de que el esgrimista aún no había recibido un golpe, se veía pálido. Las clases físicas usaban resistencia junto con maná para activar sus habilidades de clase. Esto significaba que si no tenían cuidado se cansarían fácilmente. Las clases físicas de nivel 2 pudieron usar algunas habilidades activas poderosas, pero el costo para su resistencia fue alto. Esta fue también la razón por la cual el esgrimista se estaba cansando lentamente, perdiendo su velocidad que era su mayor ventaja en esta pelea. Flecha de maná. Una brillante flecha azul de maná voló directamente hacia la cara del hombre y mientras le esquivaba, una flecha regular se acercó a él desde otro ángulo. Activó su habilidad una vez más mientras esquivaba este asalto a doble distancia, pero solo para ser recibido por un tackle de hombro desde un lado por el gran tanque musculoso del grupo. Ya no tan rápido, ¿eh? Eres bastante débil para un nivel 2, probablemente acabas de pasar por tu avance. Sailr resopló al enemigo que había abusado de sus habilidades. Normalmente, un guerrero experimentado de nivel 2 debería poder derrotar a las clases de nivel 1. El problema era que las tres jóvenes ya estaban en sus clases de segundo nivel 1. También estaban acostumbrados a pelear entre sí en un grupo para saber cómo cubrir las debilidades del otro. Con la adición de un mago que podía enviar spam a sus hechizos durante bastante tiempo, había encontrado a su pareja. El hombre había agotado la mayor parte de su maná mientras usaba su arma encantada, combinada con no más resistencia y estaba a la defensiva. Flecha de maná. Rayo de maná. Roland tenía maná de sobra, así que continuó lanzando sus hechizos de ataque a este enemigo. Rebecca, que estaba a su lado, siguió disparando hasta que todas sus flechas desaparecieron. Las dos chicas en la línea del frente continuaron luchando mientras se aseguraban de no dejar que el peligroso luchador de corto alcance se acercara a los miembros de su grupo. La marea de la batalla había cambiado. Una de las flechas de maná de Roland finalmente logró alojarse en el muslo del hombre quitándole su mayor fortaleza, que era su agilidad. Comenzó a maldecir en la fiesta de tres niñas y el niño. Estaba preocupado por esta pérdida y no estaba dispuesto a aceptarla. En el momento de debilidad, finalmente cayó al gran martillo que descendió sobre su cabeza. El golpe combinado con la runa de impacto hizo que la cabeza del hombre explotara en muchos trozos pequeños. El grupo finalmente pudo suspirar aliviado, ya que habían logrado derribar a este esgrimista de nivel 2. Habían sufrido algunas lesiones aquí y allá, pero además de las de Roland, las heridas no eran tan graves. Has ganado 479 experiencia. Finalmente el bastardo está muerto, necesito un trago. La gran dama proclamó mientras tenía problemas para sostener su gran arma. Ella junto con Reina habían agotado toda su resistencia en esta pelea, pero valió la pena al final. Rebecca estaba segura de ayudar a reparar a los miembros de su grupo. Las pociones curativas de bajo grado no eran tan buenas, por lo que algunas requerían vendaje. Hola Roland, ¿de qué se trataba todo eso? Ese tipo parecía conocernos. Rebecca preguntó mientras todos se reunían junto al cadáver del hombre. Reina lo miraba con una expresión vacía y lo tocaba con el pie, pero pronto se volvió para mirar al niño, probablemente también curioso sobre la verdadera identidad del hombre. Roland solo dio un suspiro mientras cojeaba un poco, se sentó en la hierba antes de hablar. Creo que probablemente debería decirte la verdad, la cosa es... Capítulo 15. Botín e investigación. El hombre que se suponía que debía mantener a su familia informada sobre Roland ahora estaba muerto. Su cuerpo frío yacía inmóvil sobre la hierba verde que ahora estaba manchada con su sangre y trozos de carne.
Sail, miembro de su partido, había asestado un golpe devastador al cráneo del hombre, haciéndolo salpicar por todas partes como una sandía madura. El grupo ahora se estaba reorganizando. Las heridas estaban siendo vendadas y las pertenencias del hombre estaban siendo examinadas mientras Roland explicaba su identidad. Entonces, deberíamos llamarte Sir Roland de ahora en adelante. Roland frunció las cejas ante el comentario que Rebecca le dio. Había explicado la mayor parte. Que era un hijo bastardo de un varón y que estaba aquí para ganar algo de dinero y hacerlo por su cuenta. Les dijo que esta persona probablemente fue contratada por su padre para vigilarlo, pero por alguna razón perdió sus canicas. Sin embargo, no reveló su teoría sobre que fue contratado por otra persona, se lo guardó para sí mismo. No quería preocupar a sus 3 compañeros, ya que no creía que se quedaría en esta ciudad por mucho más tiempo después de esto. Oye, fue solo una broma, no hay necesidad de mirarme así. Rebecca y el resto estaban tomando la información bastante bien. Pensó que estarían más sorprendidos o tal vez incluso enojados. Calculó que a la mayoría de los plebeyos no les gustaría estar involucrados en los tratos de los nobles. Esos tipos aristocráticos no tenían buena reputación con la gente común. Poderoso Lord Roland, el asesino de pequeños duendes. Sail gritó desde un lado mientras se recostaba contra un árbol, hizo una pequeña reverencia áspera. Dio un suspiro mientras trataba de no mirar al idiota y luego tomó el estoque del hombre. Lo examinó y notó que de hecho era un arma encantada que tenía algunas runas grabadas en él. Parecía un poco más intrincado que el arma que usó Sail y así fue probablemente como el hombre logró explotar todos esos árboles perforados. Creo que ya no necesitaré comprar ese cuchillo. Bueno, al menos Roland no tiene un palo en él como la mayoría de esos nobles bastardos. Nunca te involucres con esos coños elegantes, es lo que mi mamá siempre decía. La mujer grande habló mientras se reía. En el momento en que lo hizo, pudo sentir el codo de Rebecca en su estómago. Ah, Roland es diferente. Está bien, probablemente tengas razón, por eso estoy tratando de no involucrarme con ellos tampoco. Tenía que estar de acuerdo en que los nobles de este mundo eran un grupo peculiar. Se preocupaban bastante por cosas como la reputación y también consideraban que cualquiera que no fuera de noble cuna no estaba a su nivel. Aún así, tenían mucho dinero y prestigio, por lo que algunos incluso matarían si se abrían las puertas a la nobleza. Por cierto, ¿cómo me encontraste? Roland preguntó mientras miraba al arquero pelirrojo, sin estar realmente seguro de cómo hicieron que este rescate sucediera. Había corrido hacia las puertas de la ciudad, pero incluso entonces, les tomaría algún tiempo llegar a él. Deben haberse ido antes, así que esto significaba que probablemente sabían dónde estaba. Oh. Le preguntamos a la señora de la posada por ti, nos dijo a dónde fuiste. Reina notó que un tipo siempre te miraba. Claramente un aficionado no podía ocultar su presencia en absoluto. Pero parecía saberlo, así que nunca preguntamos. Entonces, Sail nos obligó a venir aquí ya que estaba realmente preocupada, Blarn. Antes de que Rebecca pudiera seguir hablando, se encontró en una llave de estrangulamiento por detrás. La chica alta había envuelto uno de sus brazos musculosos alrededor de su miembro del grupo y ahora la estaba asfixiando. Fue una coincidencia. La mujer alta apartó a Rebecca mientras Roland los miraba a los dos, con una de sus cejas levantadas. De todos modos. ¿Deberíamos enterrar el cuerpo, o? Roland preguntó mientras miraba a Reina que ya estaba desnudando al hombre. La niña trabajaba rápido, también era la que siempre despellejaba a las bestias y recogía el botín. El hombre tenía un equipo de mayor calidad y también una bolsa espacial. Su robusta armadura gambesón probablemente alcanzaría un buen precio. Este lado del bosque realmente no tiene monstruos, por lo que no podemos contar con ellos para limpiar. Becky dijo que mientras miraba el mal espacio del hombre, se había esforzado por ponerse a salvo y ahora estaba mirando el botín con destellos en los ojos. ¿Por qué necesitamos enterrarlo? Solo deja que el bastardo se pudra. Era la opinión de su tanque que ahora estaba tratando de limpiar los trozos de sangre de su martillo encantado. ¿No nos cuestionará a alguien si encuentra el cuerpo? Matamos a un hombre aquí. Roland preguntó, aunque un poco confundido, si las chicas no estaban preocupadas por ir a prisión. El hombre los atacó, pero ¿lo verían las autoridades de esa manera? También era alguien contratado por un noble, así que no era extraño si tomaban ese lado. ¿Preguntarnos? ¿Quién haría eso? Rebecca preguntó, no muy segura sobre el problema aquí. Oh, claro, olvidé dónde estaba por un momento. Tienes razón. A los guardias realmente no les importará tanto un cadáver no identificado en un bosque. Recordó el tipo de mundo en el que vivía. No había ninguna fuerza policial que llamara a su puerta a menos que la persona muerta fuera alguien alto. A nadie le importaría. Su padre probablemente tendría que hacer algunas averiguaciones y pagar de su propio bolsillo para comenzar una investigación. También estaba el problema de que este era el territorio de otra casa noble. ¿Permitirían siquiera que un varón de menor rango husmeara y hiciera preguntas? Incluso si lo hacen, para cuando se haga algo, pasarán semanas o meses, no es como si pudieran obtener ninguna evidencia después de que pase tanto tiempo. Creo que todavía deberíamos enterrarlo, solo para estar seguros. Roland no pensó que se llevaría a cabo ninguna investigación seria sobre esto, pero era mejor prevenir que lamentar. Bueno, si realmente quieres deshacerte del cuerpo, entonces hay mejores opciones. Reina lo embolsó. Roland levantó la ceja ante la declaración de Rebecca, luego solo miró desconcertado mientras la niña lobo metía el cadáver del hombre en la bolsa espacial. De alguna manera cabía dentro, aparentemente, si algo estaba muerto podía colocarse dentro. El encanto que tenía la bolsa no permitiría que los seres vivos se pegaran en ella, pero los cadáveres estaban bien. Podemos dejarlo en la mazmorra, o los monstruos se comerán el cuerpo o la mazmorra lo hará. Las mazmorras eran una cosa peculiar. Algunos teorizaban que eran seres vivos controlados por el núcleo de la mazmorra. Cualquier ser vivo muerto, ya sea monstruo o humano, sería absorbido lentamente en la mazmorra. De alguna manera, la mazmorra recibiría alimento de ella y esto le permitiría producir más monstruos para que los aventureros cazaran. Está bien.
Roland se rascó la cabeza. Las chicas no estaban en absoluto angustiadas por lo que había sucedido. Había pensado que matar a una persona sería visto como algo más serio. Él no fue el que dio el golpe final y entendió que el hombre era alguien que trató de matarlo. Aún así, todo el asunto no le sentó bien. Tendría que dejar de lado sus reservas, ya que probablemente sería la mejor manera de manejarlo a menos que quisiera más problemas. ¿Por qué no lo haría? No es que nadie venga a buscar a ese tipo, él fue el que trató de matarte, no al revés. Rebecca tenía mucho sentido, no como si hubiera hecho algo malo. Le dio un asentimiento al líder de su partido. Entonces está decidido, ahora dividamos el botín. Pero veo que ya tomaste lo que querías allí, Roland. Roland miró el pesado rapier que sostenía. Esta arma era mucho más larga que su espada corta, pero la hoja también era mucho más delgada. Estaba claramente destinado a movimientos de empuje y no a movimientos de corte. Tenía una empuñadura barrida que era bastante más intrincada que la simple guardia cruzada que tenía su propia espada corta. Bueno. Becky se cubrió la boca después de ver al joven inquieto mientras trataba de ocultar la larga hoja detrás de su espalda. Está bien, puedes tenerlo. Podemos vender su armadura, no creo que quepa nadie aquí. También tiene una bolsa espacial para jugar con tu nuevo juguete. Déjame ver esto primero. Rebecca dijo mientras Roland se movía a un lado con los ojos entrecerrados. Mientras las chicas tomaban el botín, Roland comenzó a examinar el arma encantada. La balanceó mientras la sostenía en su mano derecha. La espada era, por supuesto, diferente a la anterior y requería un conjunto ligeramente diferente de habilidades. Miró hacia un árbol y empujó la punta de este rapier en él, luego inyectó algo de su maná en el arma. En el momento en que lo hizo, sintió que el arma reaccionaba, y al igual que cuando el hombre lo hizo antes, la parte que tenía la punta de la espada atascada en ella explotó en muchas astillas. Sintió que su maná disminuía en un buen trozo. Este simple efecto mágico consumió más que su flecha de maná o incluso su hechizo de barrera de maná. Perdió cerca de 100 puntos de maná, que para él no era tanto como tenía más de 1000 por ahora. Para otros sería un gran número. Las clases de guerreros puros como el hombre que estaba detrás de él no deberían tener mucho más de 500 MP, incluso como nivel 2. Esto fue algo que, por supuesto, teorizó leyendo libros y su propia experiencia. No podía verificarlo ya que su habilidad de identificación no le permitiría echar un vistazo a las estadísticas de otras personas, al menos no todavía. Incluso con los niveles agregados, las clases de tipo luchador no tenían tantos puntos de maná, por lo que no pensó que estaba tan equivocado en su suposición. Esta fue probablemente la razón por la que ese hombre no usó su arma encantada con tanta frecuencia. Después de probar su nueva arma, fue regañado por las chicas que escucharon una fuerte explosión. Era hora de ir a la mazmorra para deshacerse del cuerpo del hombre. Fueron hasta el tercer piso y arrojaron los restos del hombre a 2 hombres jabalíes que estaban felices de masticarlo. Roland estuvo terriblemente callado durante todo el proceso de eliminación del cadáver, ya que tenía muchas cosas en que pensar. Se sentía como una especie de villano que estaba tratando de borrar la evidencia. No le sentaba tan bien, pero tenía que hacerse si no quería que otros estuvieran husmeando. ¿Estás bien allí?, Rebecca preguntó mientras los tres lo miraban. Ah, sí, estoy bien, solo pensando en algunas cosas. ¿Es la primera vez que ve morir a un humano? Tendrás que acostumbrarte, en esta línea de trabajo. Sahil respondió mientras caminaba con los brazos detrás de la cabeza. La fiesta estaba saliendo de la mazmorra y solo charlando. Por otro lado, Reina simplemente se acercó a él y le dio unas palmaditas en la cabeza. Allí. Roland miró a la chica lobo que estaba más cerca de su altura simplemente acariciando. Todavía no podía entender en qué se pensaba la mayor parte del tiempo. Apartó la cabeza después de ser tratado como un niño pequeño, que realmente era. Estoy bien realmente, ustedes no necesitan preocuparse. Aún así, gracias por la ayuda. Roland se frotó la nariz mientras bajaba la cabeza. Al final, estos tres lo habían ayudado sin pedir mucho a cambio. Se ganó un par de fuertes golpes en la espalda de Sahil y un asentimiento de Rebecca que solo decía que no, tenía que preocuparse por eso. Después de regresar a la ciudad que dividieron, las chicas se dirigieron a deshacerse de las pertenencias del hombre, mientras que Roland se retiró a su habitación de la posada. Primero cayó sobre la cara de su cama y soltó un suspiro. Recordó la batalla por la que acababa de pasar, pero en realidad, sentía que no hacía mucho el mismo. Pasó la primera mitad huyendo y siendo apuñalado en el hombro y la pantorrilla. Las pociones de baja calidad no pudieron cerrar esas heridas por completo, por lo que todavía estaba sufriendo. Simplemente me escapé. Si las chicas no aparecieran, estaría a 6 pies bajo tierra. Permaneció en la cama. Después de que la adrenalina abandonó su cuerpo, se sintió realmente cansado. El estrés del encuentro que lo mantenía de pie se desvaneció lentamente y se durmió. Sin embargo, todavía era la mitad del día. Se había ido temprano en la mañana y todo el evento solo tomó un par de horas. Después de la pequeña siesta, se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzó a decidir sobre su próximo movimiento. Bueno, al menos ahora tengo un arma rúnica. Saltó de su cama y se acercó a su mesa de madera. Colocó el pesado rapier sobre él y el cristal que se usó para cambiar su clase junto a él. Siento que debería intentar examinar este rapier antes de usar la piedra. Está relacionado con las runas y mi objetivo es ser un runesmith. Probablemente no me dolerá si juego con él. Desde que vio el martillo encantado de Sahil, comenzó a interesarse más en este oficio. ¿Qué eran realmente las runas y cómo funcionaban? Los libros en la finca Arden no tenían mucha información sobre ellos, solo tenían algunas teorías básicas que todos conocían. Si querías algo más específico, necesitabas ser aceptado en una academia de magia o gastar muchas monedas en material de investigación, libros de magia. Acercó sus ojos a la punta de la hoja. Las runas estaban concentradas en ese lugar y parecían símbolos extraños. De sus pruebas anteriores, sabía que este encantamiento rúnico hacía que la punta explotara cosas desde adentro. De alguna manera produciría una explosión concentrada de energía en la punta de la hoja. Había más de un símbolo rúnico en él, pero eran bastante grandes en alcance y fáciles de examinar.
Se centró en esos símbolos y comenzó a ver pequeñas líneas como antes. Por alguna extraña razón, en el momento en que se centró en las runas, su visión mejoró y se sintió como si estuviera mirando a través de una lupa. Podía ver claramente esas pequeñas líneas como la última vez. Cuanto más de cerca miraba, más de ellos descubría. Por alguna razón se parecían bastante a las vías eléctricas en los circuitos que también se conocían como rastros. Interesante. Recorrieron todos esos símbolos rúnicos e incluso se conectaron entre sí como si formaran un circuito cerrado. Después de un examen más profundo, notó que los rastros se iluminaban en varios colores. Había rojos, azules y verdes. ¿Qué pasa si activo la runa con mi maná? Procedió con la primera prueba, inyectó suavemente su maná en el arma. Abrió mucho los ojos mientras trataba de no perderse nada. Su maná azul entró en la runa y comenzó a moverse a través de esos pequeños caminos con bastante velocidad. En el momento en que su maná llegó al final de este circuito rúnico, se activó el efecto en la punta de la espada. Se aseguró de sostener la punta hacia arriba sin apuntarse a sí mismo ni nada. La pequeña explosión controlada ocurrió como antes, afortunadamente a menos que esta espada se insertara en algo. No hizo tanto daño y el alcance tampoco fue excelente. Se dio cuenta de algunas cosas interesantes después de hacer esta prueba. El maná se mueve a través de los caminos verde y rojo, pero no a través de los azules por alguna razón, también estos caminos azules. Parpadeó un par de veces mientras trataba de pensar en no ver estas líneas. En el momento en que lo hizo, vio que las líneas fluorescentes que estaban sobre los caminos rúnicos se desvanecían como si hubiera desactivado una habilidad. En el momento en que lo hizo, notó que las líneas azules que vio en realidad no pasaban por ninguno de esos caminos como lo hicieron los rojos y verdes. Espera, podría ser que, pero ¿por qué? Tenía una sospecha furtiva de lo que todo esto significaba. Primero, echó un vistazo a su piscina de maná. Después de restar lo que usó al activar el arma y tener en cuenta su regeneración de maná, todavía tenía menos maná de lo previsto. Claramente estaba perdiendo algo de maná mientras miraba a esos símbolos rúnicos. Esto significaba que inconscientemente estaba activando algún tipo de habilidad o efecto de hechizo. Comenzó a revisar sus hechizos y habilidades, finalmente terminó con dos que podrían ser los culpables. Depurador o habilidades de circuitos. Si esas líneas son lo que creo que son, entonces probablemente sea la habilidad del depurador. Pero, ¿se consideran las runas algún tipo de programa informático o circuitos? ¿Tal vez alguna extraña mezcla de ambos? ¿También es responsable de ese zoom? ¿No son esas habilidades pasivas? ¿Por qué estoy perdiendo maná? No estaba seguro, pero parecía que las líneas rojas eran algo que su habilidad de depuración le estaba mostrando. Probablemente le estaba presentando caminos defectuosos que la runa tenía en sí misma. Los verdes eran los caminos correctos que ya estaban puestos en su lugar y los azules eran los correctos en los que, probablemente deberían cambiarse los rojos. Las runas también tenían otros componentes además de estas vías. Las líneas azules probablemente mostraron la forma más eficiente de colocar esas huellas. Me pregunto si reorganizas esas vías y la eficiencia de esta runa cambiaría. Tal vez el poder también subiría a un nivel. Estaba bastante metido en eso ahora, el problema era que no sabía cómo cambiar realmente esta runa. Decidió tomar un bolígrafo y papel y dibujar la versión mejorada en él. Gracias a su entrenamiento de habilidades de caligrafía, esto no fue realmente difícil, pero además de esas vías rúnicas, había componentes similares a transistores, resistencias, condensadores y varios otros. Por ahora, decidió volver a dibujar todo el esquema con la versión mejorada. Si se enfocaba, podía hacer desaparecer los caminos rojos y esto le permitía seguir el diagrama correcto. Su quill se movía lenta y precisamente. Estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que este dibujo le llevó varias horas hacerlo. Estaba tan preocupado por cometer un error que hizo todo lo más lento posible. Después de terminar, agarró el papel con ambas manos y miró el producto terminado. Su habilidad de depuración se activó y pudo ver todo iluminado en verde. Esto indicaba que había logrado producir el diagrama de runas correcto. Asintió para sí mismo y colocó el papel sobre el escritorio, pero en el momento en que lo hizo, escuchó la voz del sistema del mundo hablando. Has creado el esquema para la runa de detonación menor más alta. Has ganado 1000 puntos de experiencia. Has ganado un nuevo título, Runic Scholar. What? Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.